Hola, ¿cómo andamos? Vamos a responder algunas preguntas sobre el ejercicio 1710 del curso y a explicar un poquito para qué pueden servir este tipo de conocimientos. Bueno, dice, en la molécula de ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, que es esta figura, 1725, podemos considerar que el hidrógeno cede un 15% de su carga electrónica al cloro. Y da esta otra manera de expresar lo que acaba de decir, ¿no? Dice delta Q, o sea, una variación de carga, una parte de carga, es 0,15 por E, donde E representa la carga del electrón. Acuérdense que el hidrógeno es un protón y un electrón. Entonces la carga electrónica es un electrón nada más. Si cede el 15%, te está expresando de otra manera el 15%, es 0,15 por E. Y eso sería la variación de carga o la parte de carga que le cede al cloro. Bueno, calcular a partir de esos datos el momento dipolar resultante si la distancia entre los centros de las distribuciones de carga del cloro y del hidrógeno es de 1,8 Armstrong. Y bueno, y te da un dibujito, un esquema, cómo se representa. Este sería el átomo de cloro, este sería el átomo de hidrógeno, y comparten, digamos, este electrón del hidrógeno con el cloro. Entonces se produce como una distribución o redistribución de las cargas que tendrían cada uno si estuvieran sueltos. Se produce esta unión química, que es bastante fuerte, y la distribución de cargas tiene esta pinta, digamos, ¿no? Habría una zona con carga positiva de este lado, porque el hidrógeno, el protón del hidrógeno, digamos, queda más desprovisto de electrones de este lado, y el cloro queda más cargado negativamente porque recibe parte del tiempo al electrón del hidrógeno de este lado. Bueno, y ahí se forma lo que se llama un dipolo eléctrico, una distribución de carga, por un lado una negativa y por otra positiva, separadas a una cierta distancia. Eso genera un campo eléctrico característico alrededor de este dipolo, ¿no? Bueno, un esquema más simplificado todavía es este dibujito que está acá. Habría una carga negativa, una carga positiva y una cierta distancia entre esas dos cargas. Es un esquema simplificado de esto que está acá. Acá tendríamos la carga negativa, acá la carga positiva y la distancia. Y se define al momento dipolar al producto de la carga, o sea, de una de las cargas, porque son iguales y de signo contrario, así que se toma el valor de una en módulo, por la distancia. Y ese es el valor del momento dipolar, que es un parámetro que sirve para caracterizar este tipo de distribuciones de cargas que son muy habituales en cuestiones de química, bioquímica. Entonces es un dato importante que ustedes tienen que conocer, una magnitud física importante que tiene impacto o influencia en propiedades químicas y biológicas, que van a ir estudiando ustedes a medida que avancen en sus estudios de biología y bioquímica. Estos datos aparecen, entonces tienen que tener noción de qué estamos hablando. Pero el origen es puramente eléctrico, carga positiva, carga negativa, a una cierta distancia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver el problema? Que es bastante sencillo lo que pide, ¿no? Pues me da todos los datos. Entonces, el momento dipolar sería el producto de la carga por la distancia. Fíjense, la carga es la que en el enunciado se llama delta Q, es 0,15 por la carga del electrón. Y la distancia es un dato, 1,8 Armstrong. Así que simplemente reemplazo, donde dice carga pongo 0,15 por E, que es la carga del electrón. Donde dice distancia pongo 1,8 por 10 a la menos 10. Todo en MKS, o sea, esto en metros y la carga del electrón en Coulomb. Acuérdense, la carga del electrón ya la vimos en ejercicios anteriores, 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si hacen esta cuenta, yo lo hice con mi calculadora de celular, me da 4,32 por 10 a la menos 30. Esto está en MKS, así que me queda en Coulomb por metro. ¿Sí? A esta unidad, 1 por 10 a la menos 30 Coulomb por metro, se la suele llamar debye. Así que estos serían 4,32 debye, si quieren, o 4,32 por 10 a la menos 30 Coulomb por metro, que es el resultado que da el problema. Así que con eso resolvemos el problema que nos piden, pero sería lindo conversar un poquito de qué se trata todo esto. Entonces, hay moléculas que son polares, que tienen este tipo de distribución, digamos, porque hay uno de los átomos más electronegativo que el otro.
Entonces hay una cesión de esos electrones y se redistribuyen las cargas generando dipolo. Más o menos este es el esquema general de moléculas de ese tipo, ¿no? Pero también hay moléculas que son apolares, o sea que la manera en que comparten el electrón no genera un momento dipolar, como sería, por ejemplo, el caso de dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno o algo parecido. Entonces, no siempre las moléculas tienen polaridad permanente, pero a veces sí, y eso tiene consecuencias químicas y biológicas. Bueno, vamos a ver qué nos preguntaba Karen. Karen nos preguntaba, primero, con esta fórmula, ¿puedo saber el momento dipolar? Sí, esa es la fórmula. Correcto. Segundo, para saber cuánto es el 0,15% que el hidrógeno le cede al cloro, ¿hago una regla de 3? Sí. O sea, ves que acá te dice el 15% de su carga. Podés hacer una regla de 3. Vos decís, si digamos, el 100% corresponde a un electrón, 15% corresponde a, hacer la cuenta y te va a dar esto. O sea, esto es una regla de 3 ya resuelta, que te lo dan en el enunciado. Así que sí, pero ya estaba hecho. Me da bien el resultado, pero no me coincide el exponencial. Me da 19 y tendría que dar 30, dice Karen. Bueno, no sé, revise la cuenta, mija, porque seguramente se equivocó en la cuenta. Bueno, míralo a ver si encontrás dónde está el error. Si no, me volvés a preguntar. Bueno, y lo que yo quería comentar un poquito es qué importancia tiene la polaridad eléctrica en una molécula. Esto que calculamos acá, un ejemplo abstracto sobre el ácido clorhídrico. Bueno, ¿para qué sirve calcular estas cosas? ¿Qué propiedades determina? ¿Qué efectos produce? Bueno, cuando uno quiere empezar a explicar qué pasa con las moléculas, las reacciones químicas y las interacciones moleculares, con más detalle, digamos, sobre todo en procesos, a mí me parece que a ustedes les interesan los procesos bioquímicos, ¿no? Procesos de macromoléculas, por ejemplo, dentro de la célula o a través de la membrana celular, o por ejemplo, cómo es la copia del ADN, o los procesos también que hay de anticuerpos y antígenos. O sea, cuando las macromoléculas empiezan a interactuar de manera muy específica entre sí, las explicaciones detalladas de esos procesos requieren conocimientos que arrancan en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza eléctrica entre átomos y moléculas, las fuerzas, distintos tipos de fuerza entre moléculas y qué sé yo. Bueno, entonces, estas características de la polaridad eléctrica de una molécula, el momento dipolar, determina una serie de propiedades y efectos generales que vamos a ver algunos casos, por ejemplo. Bueno, generan un campo eléctrico dipolar que puede interactuar con campos externos, campos eléctricos producidos por afuera de la molécula, que permiten que se orienten, que se induzcan comportamientos eléctricos de superficie del material. Y también efectos dieléctricos del material ante un campo eléctrico externo. O sea, explica por qué determinados materiales, según su constitución química, se comportan de manera distinta frente a un campo eléctrico. Vieron que hay materiales que son conductores, materiales que son aislantes o dieléctricos. Bueno, ¿cómo se explican esas propiedades a partir de estas estructuras dipolares de sus moléculas? Pero también explica fenómenos de disolución y disociación de moléculas en solución. Por ejemplo, hay un tema muy interesante que es qué solvente hay que usar para disolver determinada sustancia. ¿Vieron? Hay solventes, por ejemplo, el agua es un solvente para disolver determinadas sustancias, que eso, por ejemplo, la sal, el azúcar, se disuelven con agua. Pero hay otras sustancias que para disolverlas necesito yo, alcohol, acetona, etanol, qué sé yo, otras sustancias, ¿no? Nafta, querosén. Bueno, entonces, ¿qué sustancia disuelve a qué sustancia? Tiene que ver con las propiedades, uno de los aspectos, tiene que ver con las propiedades de los momentos dipolares de las moléculas que están vinculadas, ¿no? Determina los estados de agregación, el estado de agregación de una materia, si está en sólido, líquido, en gas, y los puntos de fusión, ebullición, etcétera, dependen de propiedades como estas que estamos viendo, ¿no? El momento dipolar. Decíamos también la solubilidad, o sea, si una sustancia se disuelve hasta un máximo de concentración a una determinada temperatura, sin que precipite, ese punto de solubilidad depende también de las propiedades dipolares de las moléculas en cuestión. También su densidad, porque hace que estén más cerca o más lejos unas moléculas de las otras, y con eso cambia el volumen, digamos, y de ahí la densidad. Y la viscosidad, su capacidad de fluir suavemente o presentar rozamiento ante el desplazamiento del mismo material sobre sí mismo. Bueno, todas estas propiedades físicas dependen de, y química también en algún punto, dependen de
estas cuestiones eléctricas, de la estructura eléctrica de las moléculas. Así que cuando uno las empieza a estudiar en más detalle, necesita saber estas cosas. Bueno, acá hay algunos ejemplos de momentos dipolares, ¿ven? En número, acá están expresados en debye, para distintos tipos de moléculas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el caso del agua es importante, bueno, para que vean cómo se estiman o se calculan estos valores y cómo estos números, que no son iguales, como ven, van a generar o van a permitir explicar algunos comportamientos o interacciones entre moléculas. Una cosita que les quería mostrar es en particular del caso que estamos viendo, del cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico que se llama, cuando está en agua, o ácido muriático que le dicen también. Bueno, en particular este ejemplo que nos da Cuso, ¿qué interés puede tener, no? Y busqué un poquito en internet y encontré una animación muy linda que muestra cómo se produce esta disociación, ¿no? Entonces lo que quería ver es cómo se disocia la molécula de cloruro de hidrógeno en el agua, qué importancia tiene el cloruro de hidrógeno y su forma hidratada, lo que se llama ácido clorhídrico o ácido muriático, solución acuosa de ácido clorhídrico, de cloruro de hidrógeno, perdón, en agua. Y después algunas aplicaciones que son los ácidos gástricos, responsables de los procesos digestivos en el cuerpo humano, incluyen un alto porcentaje de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, y que participa en los procesos de desnaturalización de proteínas, como estábamos diciendo recién, por la propiedad dipolar de esta molécula en particular. Entonces, acá, miren, les muestro, porque creo que la tengo descargada todavía. Sí, señor. Miren, una animación que muestra cómo sería. Esto sería la molécula de agua y esto sería la molécula del cloruro de hidrógeno. Y la gracia, ves que este sistema de animación te permite ver cómo sería en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, si hacemos la animación... Durante la disolución, la molécula de cloruro de hidrógeno... Miren lo que pasa. Se orienta la parte negativa con la positiva, se atrae, se establece una unión puente de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno es captado por la molécula de agua, queda el cloro suelto por un lado, esta molécula por el otro lado, que se llama ion oxonio, y enseguida son otra vez envueltas por el resto de moléculas de agua disponibles. Cada parte negativa con la positiva se une de esta manera, y acá al revés. La parte positiva de la molécula de agua es como que atrapa, abraza al ion cloruro que queda, se llama hidratado. Ese es el proceso de disociación que se produce cuando pones cloruro de hidrógeno en agua. Y forma esto que se llama, este compuesto, ácido muriático, decíamos, o ácido clorhídrico. ¿Vieron qué lindo? Bueno, acá está como representado lo que estaba pasando. Este es el lado positivo de la molécula de agua, este es el lado positivo de la molécula de cloruro de hidrógeno. Entonces, positivo se repelen, se da vuelta, digamos, y este lado negativo se atrae acá, que es lo que pasó acá, ¿no? El lado negativo atrae al lado positivo y arranca, digamos, al hidrógeno del cloro. Evidentemente, esta unión es más fuerte que esta unión y por eso lo arranca. Entonces se forma este ion oxonio, se llama, que es una molécula del agua con otro hidrógeno, y bueno, y que se rodea de otras moléculas de agua de esta manera. Y al ion cloruro, que quedó con carga negativa, es abrazado, digamos así, por las partes positivas de la molécula de agua. Bueno, así que este tipo de explicaciones, digamos, cómo pasa que una molécula puede ser disuelta y disociada en el agua, se puede hacer a partir de ideas de que hay una carga negativa y una carga positiva separadas a una cierta distancia, que se genera un momento dipolar, etc. Bueno, y otra cosita que les quería mostrar es de qué tipo de energía estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, un enlace covalente, que ustedes habrán visto en química, tenemos una energía del orden de los 350 a 400 kJ por mol. Esto es una manera de medir la energía de estos enlaces. Ahora, existen otro tipo de interacciones o de enlaces que son no covalentes, que tienen mucha importancia en la bioquímica, digamos, en las transformaciones y procesos que se dan dentro, por ejemplo, de las células. Entonces, y que ustedes tienen que empezar a estudiar. Entonces,
Este tipo de interacciones no covalentes, que son mucho más suaves, miren el orden de la energía que estamos hablando, son entre 10 y 100 veces más débiles que las energías que mantienen unidas a las moléculas en sí. Estas energías tienen que ver con interacciones entre moléculas que ya están armadas, digamos, como las que vimos recién, ¿no? Estas energías son mucho menores, pero permiten crear y romper determinado tipo de enlaces con cierta facilidad. Y eso le da la dinámica y la complejidad a los procesos bioquímicos dentro de la célula o fuera de la célula. Bueno, los grandes grupos de interacciones son estas parecidas a las que vimos recién, electrostáticas, unas más débiles, se llaman interacciones de Van der Waals. Otras muy importantes, bastante fuertes relativamente, son las de puente de hidrógeno, que aparecen en el ADN, por ejemplo, y entre el agua entre sí, entre las moléculas de agua. Y otras interacciones de tipo hidrofóbicas, que tienen mucho que ver también con la bicapa lipídica de la membrana celular. Bueno, acá yo les dejo el link. Esto está bastante desarrollado en este link muy lindo. Les recomiendo si tienen ganas que lo vean. Bueno, y este tipo de fuerzas, lo que quería mostrar es la complejidad que tienen estas interacciones no covalentes, que son, acá está, en esta referencia, las clasifican en 4 tipos. Bueno, hay otros que las clasifican con más detalle, todos los tipos de fuerzas intermoleculares, entre moléculas digo, ¿no? Hay distintos tipos, en todas ellas aparece, ven, el dipolo inducido, dipolo permanente, puede ser ion dipolo o dipolo-dipolo, o dipolo permanente con dipolo inducido, en fin, se empiezan a estudiar complejas diversidades de interacciones entre distintos tipos de moléculas para explicar distintos tipos de fenómenos, ¿no? Lo que yo les quería mostrar para terminar nada más es que, fíjense, el que vimos recién, el ácido clorhídrico, la fuerza dentro de la molécula, lo que mantiene unido al hidrógeno con el cloro dentro de la molécula, es del orden de 431 kJ por mol. ¿Sí? Las fuerzas que, por ejemplo, el puente de hidrógeno entre dos moléculas de agua, que mantiene que al agua líquida a temperatura ambiente, por ejemplo, esta fuerza es de 40 kJ por mol. Fíjense, esta molécula está unida entre sí por 431, esto por 40 kJ por mol. Y estas fuerzas que estamos viendo acá, dipolo-dipolo, o de Van der Waals, acá estoy pensando, la molécula de ácido clorhídrico con otra molécula de ácido clorhídrico se pueden unir entre sí, porque son dos dipolos, entonces el lado negativo del dipolo se une al lado positivo, con un valor de energía más o menos del orden de 4 kJ por mol, contra los 431 que mantiene unida cada molécula. Más o menos para que tengan idea de lo que estamos hablando, ¿no? Son fuercitas muy suaves que pueden hacer interacción entre las moléculas que ya están armadas, pero nunca las van a romper comparando con esta energía, salvo en condiciones muy particulares, como vimos recién, cuando se disocian dentro del agua, ¿no? Pueden llegarlas a disolver. Pero lo que quiero es que vean este tipo de variaciones entre la energía de distintos tipos de unión y cómo se utilizan estos argumentos para explicar determinadas funciones bioquímicas. Bueno, y hasta ahí llegamos, espero que les haya gustado, cualquier cosa me vuelven a preguntar.